Hola, mi nombre es Francisco de Paula Mariejes Asensio y sé que esto es una sorpresa para mucha gente, ya que el nombre que uso desde hace muchísimos años para presentarme y vincularme socialmente es Francesc Mariejes, nombre que además utilizamos para poner nombre al Instituto de Formación. Me dedico a esto desde hace muchísimos años. Recuerdo bien que empezó en el 1995, cuando una mujer que no conocía de nada y que se presentaba como bruja dijo: ¿tú ya sabes que puedes sanar con las manos? A lo que le responde: ¿yo? ¿Manos? Por aquellos tiempos yo era otra persona y me dedicaba a otras cosas. Es cierto que a partir de ese momento, a los 28 años, primera revolución de Saturno, mi vida empezó a cambiar radicalmente y me llevó a entrar primero en el mundo de la energía, en el mundo de lo sutil. Empecé por la alquimia taoísta, afortunadamente, que después me llevó a la medicina china y a una de mis especializaciones. Y empecé por algo muy sutil, muy energético, y me di cuenta con los años que necesitaba todo lo contrario: pasar a la materia, pasar a lo denso, pasar a lo físico, a lo químico, con lo cual tuve al final un montón de colecciones de formaciones diferentes, tanto en lo más sutil y en lo más físico y denso. Y creo que acerté de lleno cuando me metí a fondo con la medicina tradicional china, porque era mi mejor unión entre esos dos niveles en los que nos movemos los seres humanos. Aún así, no me parecía suficiente todo lo que sabía, porque a la hora de usarlo era una complicación. Y ahí es donde empecé con la kinesiología, lo que me permitió entrar en el mundo de las posibilidades. ¿Por qué me metí en esto? Porque me interesaba muchísimo ver el mundo de las emociones, de la mente, de las creencias, cómo nos modelaban y cómo nos condicionaban, y la vía que yo estaba encontrando para poder meterme de pleno en ello era sobre todo la parte alquímica del taoísmo y el uso de la kinesiología desde el ámbito emocional. ¿Por qué me dedico a esto? Porque me di cuenta desde el inicio, ya con lo de la alquimia taoísta, que lo que me interesaba muchísimo eran las emociones, la psique, la manera en que los humanos nos comportábamos como nos comportamos y cómo eso nos llevaba a provocar la realidad que estábamos creando y los vínculos que estábamos estableciendo. Por eso me frustró muchísimo el estudio de medicina china, que tanto esperaba para poder trabajar las emociones, porque se trabajaban poco y de una manera que consideraba poco profunda. Así que yo tuve que hacer mi propio trabajo de estudio y profundización de la psique, las emociones, el espíritu, dentro de la medicina china desde la alquimia taoísta. Y me pasó lo mismo con la kinesiología. Lo que me interesaba era trabajar las emociones. Bueno, de hecho, al inicio, como casi todo el mundo, yo quería ser holístico. Por eso empecé con una kinesiología holística que me permitía trabajar todos los cuerpos. Quiero decir, cuerpo físico, cuerpo químico, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo sutil, y poder estar manejándome con todas ellas. Lo que pasa es que de natural parece que al final todos nos especializamos bastante. Y realmente mi especialización ha sido al final esto mismo: emociones, psique, comportamientos, cómo las creencias, los valores nos han acabado reduciendo a lo que somos en vez de expresar lo que realmente queremos ser. Y por eso decía que con la kinesiología me pasó exactamente lo mismo que con la medicina china. El abordaje a lo emocional era muy pobre. Para mí era insuficiente, así que lo convertí en una especialidad, hasta el punto de que los alumnos que tenía de kinesiología holística y después de kinesiología global me pedían: por favor, enséñanos a trabajar como trabajas tú en consulta, enséñanos a trabajar con esos materiales, con todas esas pruebas que tú has desarrollado, porque lo vemos mucho más
interesante y eso me cautivó y desde ahí empecé a hacer todo lo que hago, especializarme desde lo que es el Tao del Cambio y el psicotaoísmo, psicología taoísta, dentro de la parte de la medicina china y lo que le hemos dado el nombre de kinesiología emocional, aunque lo que tratamos es mente, emociones, creencias, la parte sutil, transgeneracional, todo lo que abarca lo que nos obliga a comportarnos como somos. Te presento este curso de kinesiología emocional. Tiene este nombre porque de verdad que es una especialidad, quiere decir que es una profundización muy importante dentro de lo que es la kinesiología convencional, la que trabaja en todos los campos. Nosotros podemos actuar desde la kinesiología emocional sobre cualquier tipo de problema que presente la persona, sea desde lo más físico hasta lo más sutil o espiritual. Lo que sí que vamos a hacer es un abordaje desde los contenidos de lo que es kinesiología emocional, que abarca tanto emociones, mente, dónde están las creencias, los valores, pero también cuestiones más energéticas y cuestiones más sutiles que afectan el comportamiento que tenemos como seres humanos, que nos afectan en los vínculos, en las relaciones y en lo que acabamos buscando, construyendo, creando. Se llama emocional también porque mis alumnos, que ya llevaba años trabajando con kinesiología holística primero y kinesiología global después, me pedían, al terminar la formación, que era una formación clásica, tal y como se venían impartiendo estos cursos, me pedían, Francesc, por favor, ¿por qué no haces algo, un módulo especial para que podamos aprender a trabajar como tú trabajas en consulta? Porque queremos poder utilizar tus protocolos, tus recursos, todo lo que sabes para abordar desde el ámbito emocional y psíquico y espiritual con las personas, ya que lo que enseña la kinesiología clásica tampoco nos es suficiente. Así que me pareció una propuesta motivadora, al mismo tiempo arriesgada, ya que tenía que transgredir lo que era el marco cerrado de la parte oficial y empezar, desde el mismo propósito de kinesiología, empezar a enseñar cómo ahondar y especializarse realmente en las diferentes cuestiones, problemas de los humanos en estos ámbitos que digo y cómo abordarlos desde otras muchas herramientas, siempre vinculadas por la kinesiología. El propósito de esta formación kinesiología emocional tiene varios enfoques, tanto desde el aspecto pedagógico como desde el aspecto de quién viene a tomar esta formación. Me explico. Primero de todo es enseñar, por supuesto, herramientas que te permitan transformar lo que son los procesos de entendimiento, comportamiento, normalmente condicionados por diferentes parámetros como los clásicos que conoce todo el mundo, que creencias, limitantes, patrones. Digo esto porque después ya haré una especificación de los contenidos, pero para tener una idea muy general, ¿sí? Entonces, para poder abordar y hacer ese trabajo es fundamental ver toda una serie de herramientas. Número uno, estas herramientas te permiten cambiar cómo vives, porque cambias lo que piensas, cambias lo que crees y así cambiar tus comportamientos para tener resultados diferentes. Eso es fundamental. Ahora, eso mismo lo puedes usar, por eso digo que hay dos propósitos pedagógicos. Eso mismo lo puedes usar hacia otros de una manera profesional o familiar o por amistad y al mismo tiempo hacia ti, hacia mí mismo, buscar en mí todas esas cosas. Así que doble propósito interno, que realmente es, tengo una herramienta, la otra es, esto produce un cambio y a mí me produce un cambio en la propia formación. Digamos que es un valor añadido excepcional que uno se lleva.
El siguiente es sobre qué enfocarlo. Eso va a depender de ti. Si le quieres sacar un rendimiento profesional porque lo incorporas a tu práctica como terapeuta o profesional de otro tipo, o porque lo quieres trabajar sobre ti mismo y tus seres queridos, o simplemente para darte cuenta de qué es lo que está pasando en determinadas situaciones y por qué hay estados, relaciones que se encallan y que quizá no evolucionan y que te permitirían que eso pudiese estar mejor. Eso va a depender de ti. Si le quieres sacar un rendimiento profesional porque lo incorporas a tu práctica como terapeuta o profesional de otro tipo, o porque lo quieres trabajar sobre ti mismo y tus seres queridos, o simplemente para darte cuenta de qué es lo que está pasando en determinadas situaciones y por qué hay estados, relaciones que se encallan y que quizá no evolucionan y que te permitirían que eso pudiese estar mejor. Fundamentalmente son estos propósitos, teniendo en cuenta que vas a entender cómo hacer el test, poder interpretar de una forma clara y poder decidir cuándo estás mirando qué problema tiene la persona y cuándo estás trabajando para ayudarla a solucionar eso, sea porque tiene que limpiar algún tipo de memoria o porque tiene que incluir y desarrollar algún tipo de recurso personal. Sea como sea, y para estas dos cosas que he dicho, tenemos un despliegue de recursos enormes. Sea para lo que sea de estas dos, lo que se trata es precisamente de cómo puedo ayudarte a hacer este progreso y hacer esta evolución. Y tú decides el ámbito, porque de verdad que en el ámbito lo puedes usar tanto hasta administración de empresas, lo puedes usar en selección de personal, lo puedes usar para desarrollo de creatividad, lo puedes utilizar a nivel terapéutico, que es el más obvio. Tiene tantas posibilidades y campos de aplicación que te sorprendería ver cómo se pueden resolver tantas situaciones que normalmente o son dificultosas o están bloqueadas. Es una herramienta y vas a tener la claridad de la herramienta y dentro de la claridad de la herramienta el bucle, algo especial de la formación en el Instituto Francesc Marieges que te permitirá ir más rápido, más profundo, con mucha más efectividad que sin el bucle, pudiendo conseguir en cada sesión sesiones que son totalmente distintas y específicas para cada persona en su momento y para lo que presente. También podrás copiar estructuras completas de protocolos y de en qué manera tienes que aplicarlos. Y en otras ocasiones será en cómo mezclo los materiales que tengo para poder llevar hacia adelante el resultado que necesita esta persona. En cualquiera de estos casos, el bucle te lo facilita y te lo facilita con una claridad increíble que de verdad da unos resultados muy profundos, donde lo que buscamos es que realmente haya un cambio. Iba a decir fundamental, pero realmente se trata de que haya un cambio al nivel en donde la persona con la que estemos trabajando, sean sobre nosotros o sobre otros, al nivel donde esta persona necesite realizar el cambio en el momento de la vida en que está y con respeto a su propio proceso de desarrollo y de evolución de la conciencia. Herramientas claras, asequibles, que tendrás que probar y que probablemente también con algunas decidirás que te sientes más con fuerza que con otras, y eso está bien. Reconocer cuáles son tus habilidades claras y con qué herramientas obtienes mejores resultados es mucho mejor que tener que desgastarte en otras técnicas que no tienen que ver contigo, pero que las tendrás que ver para poder saber si realmente tienen o no que ver contigo. Sobre el programa y los contenidos del curso quiero darte primero una idea general panorámica, que es, hay una parte importante de lo que es la práctica, es lo más importante de todo el curso, hay una parte teórica de los contenidos que se están trabajando durante las prácticas y después hay alguna parte teórica sobre los principios de la kinesiología, el mecanismo de funcionamiento del bucle, de las cuestiones de las posiciones que hemos de tomar para poder estar trabajando adecuadamente o hacer el test adecuadamente, cuestiones técnicas que después, según
qué tema trabajamos en los diferentes módulos, son introducciones que nos invitan a entender en dónde entramos. Por ejemplo, uno que es muy fácil, el módulo de transgeneracional. Hay que entender lo que es, primero, el árbol genealógico, donde hacemos una presentación exclusiva que todos los alumnos cuando pasan por ahí dicen, ¡wow! ¡Qué manera! Ahora entiendo todo. Entiendo todo de cómo se conforma la psique, bueno, todo lo demás. ¿Sí? La cuestión, dentro del transgeneracional, claro, hemos de entender qué significa la herencia generacional, cómo se da, pero sobre todo diferentes tipos de abordaje. Y ahí hemos de hablar de la sistémica y de Bergelinger y hay que hacer una introducción teórica a cuál es la propuesta que propone Bergelinger y cómo la vamos a estudiar para poder aplicarla con el test de kinesiología. En este caso, hago un paréntesis, como en muchos otros a lo largo del curso, no vamos a enseñar constelaciones familiares, porque para eso ya existen cursos de constelaciones familiares. Lo que hacemos en kinesiología emocional es utilizar las herramientas y las estrategias para testarlas y saber por dónde localizar los problemas y cómo hacer intervenciones desde la kinesiología para poder ayudar a solventar los diferentes problemas del árbol genealógico. Es necesario estar explicando la teoría de la sistémica y Bergelinger y también es necesario explicar la teoría de la metagenealogía de Jodorowsky, porque los dos trabajan sobre el mismo problema de maneras totalmente distintas y necesitamos recursos diferentes, porque las personas son diferentes y necesitan abordar los mismos problemas de maneras diferentes. Y cuando tenemos los recursos para que el cuerpo, el ser de la persona con la que estemos trabajando pueda escoger lo mejor para sí, lo que realmente necesita para poder hacer el trabajo, cambiar y solucionar el problema que tiene, cuantas más posibilidades podemos ofrecer, mejor. Y al mismo tiempo, lo que ya se está utilizando, por eso utilizo el nombre general de transgeneracional, que es lo que se han metido de otras escuelas que afectan por igual tanto a la sistémica como a la metagenealogía y a otras muchas maneras de ver lo transgeneracional. Eso se tiene que ver, lo que son las repeticiones por edad o por enfermedad o por nombre, las cargas de los ancestros que se saltan o no saltan generaciones, no sé, muchas informaciones que sí, que debemos tener presentes, pero que ya son comunes, y entonces por eso cuantas más posibilidades tengamos, mejor. A eso me refiero en cuanto a que hay que dar una teoría que puede ser específica de cada módulo. Ahí es el planteamiento general y dentro del planteamiento general quedan los dos módulos finales, que son dos módulos intensivos prácticos para poder culminar toda la formación en prácticas reales, con gente externa a la formación, que presenta problemas reales y que acaban dando un resultado de continuidad, de resolución, de seguimientos de casos, algo que acaba consolidando totalmente lo que hemos visto y practicado durante todo el curso. En todos los módulos hay prácticas, en casi todos solo con la gente del curso. En alguna vez hago alguna sorpresa y traigo gente externa. Ese es el planteamiento general del curso, cómo se desarrolla, cómo son la distribución de lo que es la teoría y la práctica y la parte de lo que sería la parte teórica. En cuanto al programa ya específico de cómo está configurado, ya he comentado que hay una parte que es general. Ahora quiero entrar en los dos apartados más gruesos, que los tenemos separados como informar y corregir. Informar es donde encontramos todos los conceptos, ideas, nombres, situaciones, emociones, creencias limitantes, identificación de patrones, muchas informaciones que nos permiten entender o que permiten a la persona ubicar dónde se encuentra ese problema. Y el apartado de las
llamamos correcciones, que son intervenciones que permiten ayudar a la persona a solventar, a poder relajar, aliviar, a veces incluso eliminar determinadas memorias, determinados patrones, determinadas cargas de los sentidos emocionales, circunstancias, memorias que han anidado en diferentes partes del cuerpo o en los órganos, que quizá han provocado algún tipo de desequilibrio de salud, no sé, muchas cosas que nos permiten mejorar ambas. Tanto la teoría como lo que es esta parte de conocimientos de informar, como lo que son las intervenciones del corregir, a lo largo de toda la formación están reunidas en 11 módulos, de los cuales ya he dicho que los 2 últimos tienen que ver con las prácticas finales. De todas maneras, en el módulo 10 hacemos una buena parte de preparación al respecto de la estructura de la sesión, teniendo en cuenta cómo es abrir la sesión, cómo es abrir una línea de trabajo, cómo es conseguir las puertas de entrada, cómo es la dinámica del bucle, cómo hacer la interacción, cuál es la mejor vía que seguir según la persona va reaccionando y planteando, cómo poder cerrar o encadenar líneas de trabajo, cómo llevar estas encadenaciones a si hay que insistir sobre un mismo tema o hay que buscar otro tema que quizá está relacionado y la persona no ha planteado, cómo cerrar una sesión, cómo escoger la última puerta de entrada, cómo hacer un cierre, cómo hacer la preparación de una siguiente sesión, cómo poder encontrar qué recursos tiene que utilizar la persona después de la sesión, si tiene que apoyarlo, continuarlo. Esto es específico del módulo 11 más la práctica real con las personas que van a venir a recibir las prácticas. Ahora, los otros 9 módulos, me permito leerte los nombres de cada módulo para ser exacto con lo que hay en cada uno. El primero, las claves de los traumas. El segundo, programas y limitaciones mentales. Tercero, percepción y memoria de la experiencia. Cuarto, necesidades, voluntad y realidad. Quinto, la formación del yo, como la idea del ego. 6, ser desde el corazón. Esta primera parte, estos 5 que he nombrado hasta ahora, ofrecen mucha información muy técnica que ayuda a entrar a resolver en profundidad. Por ejemplo, entre el primer y el segundo módulo, todo el de las claves de los traumas y los programas y limitaciones mentales, encontramos aquello que tanta gente está deseando saber de qué me pasó, cuándo me pasó, con quién me pasó, dónde era, qué situación de crisis o estrés estaba relacionada y que da sentido a que aquello me afectara como me afectó, qué valores estaban afectados en esa situación, fuesen valores míos o de otra persona que me afectó a mí, o quizá yo la afecté, o como un conjunto de personas que se afectan por unos valores. A mí me afectan, no porque me afecten con sus valores, sino que me afectan a mí. Aparte de los valores, las creencias limitantes, las búsquedas de en qué momento sucedió e incluso periodos en donde hemos estado afectados. Cómo encontrar diferentes tipos de creencias limitantes según diferentes escuelas, el trabajo de la asertividad. Hay mucha información que permite claramente encontrar, definir, etiquetar y poner nombre a lo que a veces no. Y las correcciones que acompañan a estos primeros módulos son correcciones, por decirlo así, asequibles técnicamente. Hay que colocar unos dedos, hay que repetir unas frases, hay que hacer un movimiento determinado, hay que hacer una integración determinada. Son herramientas que se entienden, que se pueden usar con la misma claridad técnica que se han encontrado esas informaciones. Al llegar a este módulo 6, Ser desde el corazón, entramos en una inflexión definitiva, ya que toda la primera parte, al ser mucho más técnica, trabaja mucho con lo que es la mente. A partir de el corazón, trabajamos con el sentimiento, incluso con las emociones más primarias, ya que al moverlas es cuando estamos cambiando con muchísima más fuerza el origen o las manifestaciones de los problemas con los que estamos trabajando. Y eso va a hacer que a partir de ese momento
tanto lo que estamos buscando como informaciones como lo que estaremos usando como correcciones van a permitir, van a buscar que estemos relacionándonos a un nivel de vibración que resuena con una expansión y una transformación mucho más fuerte que la que se hace solo desde la mente. Entramos de verdad con el motor profundo que hace que la transformación llegue hasta la raíz. Si es que hay una raíz. Está muy bien, sí, le hemos dado la raíz. Lo que sí que encontramos en muchas ocasiones es, claro, esto es lo que ha provocado esto. Pero ¿qué es lo que ha hecho que esto haya aparecido en mi vida para provocar todo esto? ¿Por qué apareció eso? También tenemos respuestas y tenemos maneras de trabajarlo. Cuando estamos trabajando aquellas razones que hacen que estar mal es lo que queremos porque nos va mejor. Se llama de varias maneras, reverso psicológico, tiene varios nombres. Y ahí hacemos un análisis también exhaustivo de cómo entender por qué aquello que me va mal me está sirviendo para algo, para evitar, para conseguir o para darme cuenta que yo mismo he buscado esta experiencia como desarrollo de conciencia y muchas otras cosas más vinculadas con el perdón, con el agradecimiento, con cómo resolver los vínculos con diferentes personas y ahí, bueno, sigo leyendo. Todo eso desde el corazón, porque el efecto de las transformaciones es espectacular. El séptimo, transgeneracional, sistémica, metagenealogía. 8, programas limitantes superiores. Y además, futuro y líneas temporales. Sí, trabajamos también futuro, pero necesitamos llegar al menos a ese nivel para poder entrar en cómo se cambian las líneas temporales, cómo podemos estar viendo desde dónde viene una experiencia o desde dónde viene un recurso, etc. Y el 9, que es el que trabaja correcciones sutiles, chamánicas, psicomágicas, también el trabajo de la alquimia taoísta y lo que es la acupuntura espiritual o más vinculada con las emociones. No es un repertorio de acupuntura, sino es entender cómo desde la alquimia taoísta y las bases de la medicina china entendemos el abordaje de lo que es el comportamiento y las emociones. Y sí, trabajamos lo que es transgeneracional, trabajamos lo que es chamánico, trabajamos las operaciones simbólicas, trabajamos oraciones, trabajamos la simbología, trabajamos con sonido, trabajamos con símbolos, trabajamos con los actos psicomágicos, que desde el impacto de una experiencia entramos en la solución de lo que parecía o que fue real, pero que se transforma a través de un acto simbólico, normalmente metafórico. Tenemos el trabajo de la escritura como principio de resolución o de eliminación también. Registros acásicos, algún tipo de información normalmente pasados como verbalización, el uso de la palabra, que eso afectará a un montón, el uso de la palabra como principio de corrección de lo que está instaurado en los sentidos. Otra, cómo modificar la memoria de los sentidos para que se modifique la memoria de lo que me pasó. No es que olvidemos lo que pasó, sino que se puede quitar la carga negativa a aquello que sucedió. Es que hay muchas técnicas dentro. Y claro, dado que es mi otra especialidad, el psicotaoísmo, la psicología taoísta, el Tao del cambio, al menos hacer una referencia de qué puntos usar para hacer qué tipos de correcciones para conseguir esos cambios tan profundos que se pueden dar desde ese ámbito o no desde otro. Por favor, entra en la página web, consúltalo, ¿sí? institutofrancesmarieges.com, dentro de kinesiología emocional, y ahí está el programa completo totalmente.